Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Niños y ovnis, una extraña mezcla que se da en el fenómeno en ocasiones y que es muy difícil de estudiar. Se tiende a pensar que, en base a diferentes estudios, los infantes pueden desarrollar una tendencia innata a la mentira para conseguir sus objetivos, pero lo cierto es que hay diferentes casos en donde diferentes niños han llegado a afirmar cosas absolutamente sorprendentes estando separados entre sí y hablando con las autoridades. Psicología pura y dura, por otra parte aplicable no solamente a niños, sino también a los adultos. La complejidad del ser humano, sus motivaciones, sus anhelos, lo que se es capaz de conseguir o de hacer para conseguir un objetivo, en este caso llamar la atención. Lo curioso es que estamos hoy ante un incidente que, como decíamos, las autoridades estudiaron por separado y no fueron capaces de coger en una sola contradicción a los protagonistas del mismo. Ni un solo detalle, de hecho sus historias se complementaban perfectamente como un puzzle unas con otras. Parecía que fuera lo que les habría pasado a aquellos chavales, realmente les impresionó tanto que dieron la misma versión de lo sucedido a sus padres y a la policía. Vamos a hablar de un incidente que apareció en los años 70 en la BBC, en un programa en donde diferentes niños hablaban de temas de actualidad, hablaban por ejemplo del conflicto con el Ulster en Irlanda, hablaban de la crisis económica y hubo un programa especial que fue tan polémico que llegó a emitirse en un programa de difusión nacional y que fue incluso investigado por el Ministerio del Interior británico. Y es que allí se habló de uno de los avistamientos más impresionantes de la historia del Reino Unido en una misteriosa zona del país de Gales, un nombre sugerente, el Triángulo de Broadhaven, que desde luego pues pasará a la historia como un incidente irresuelto y desde luego a todas luces pavoroso pero fascinante a día de hoy para todos los que nos gusta el fenómeno ovni. Así que, si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ese día 4 de febrero de 1977. Según el periódico regional Western Telegraph, este periódico se hizo eco de la noticia 3 días después. Resulta que 14 alumnos de la escuela de Broadhaven, situada en Haverfordwest, al sur de Gales, presenciaron con sus propios ojos cómo un objeto volador no identificado descendía y aterrizaba en un campo muy cercano a la escuela lleno de arbustos y de matorrales. Algo similar a lo que pasó en Ruwa, en Zimbabue, en el año 1994, pero aquí hubo una interacción realmente fuerte. Algo pasó, algo dejó a los niños tremendamente traumatizados y al menos a 6 de ellos, sobre todo porque fueron los que se acercaron, igual que en el caso de Ruwa, de Zimbabue, a ver aquello. A las 16 horas y 50 minutos de aquel día 4 de febrero del año 1977 tenemos a la salida del colegio a un investigador del Bufora llamado Randall Jones Puck, que ha recibido una llamada de teléfono de uno de los padres de los niños envueltos en el incidente que ha ocurrido unas horas antes. Estaba este padre nervioso, perdido, porque su hijo estaba con un ataque de pánico por ver lo que había visto. Este niño se llamaba David Davis y se puso al teléfono ante el asombro del investigador. Estaba todo muy reciente y este señor del Bufora, que sería como el MUFON en Estados Unidos, una sociedad de investigación del fenómeno ovni, pues claro, pues se pusieron en contacto. El padre le dejó ponerse al niño y estaba el investigador al otro lado del teléfono. Trató de calmarle y cuando pudo hacerlo, el niño le describió lo que había pasado, que un objeto metálico con forma de cilindro había bajado sobre los árboles cercanos a la escuela. Estaba además moviéndose lentamente hacia abajo según las descripciones de aquel chaval. Decía que iba a aterrizar y de hecho estaba completamente seguro. Él y otros chicos, según su testimonio, comenzaron a acercarse y poco más le quiso decir, pero eso sí, algo escondía y aquel investigador del Bufora lo sabía. Consciente de la posible importancia del caso, Randall Jones se fue para allá como alma que lleva al diablo y llegó
sobre las 6 de la tarde, lloviendo a mares, pero de una manera espectacular sobre aquella región del sur de Gales. No eran las mejores condiciones para localizar ese posible aterrizaje ovni y el niño, por supuesto, tenía que calmarse un poco para empezar a hablar de lo que le había ocurrido y decidieron esperar al día siguiente. Hicieron bien, hicieron más que bien. A la mañana siguiente, es decir, el día 5 de febrero del año 1977, Jones telefoneó al periódico para tratar de dar un tratamiento informativo de lo que había pasado. Quizá entre dos personas con experiencia podrían sonsacarle a aquel crío qué es lo que había pasado. Había, como decíamos, otros niños, otros 5 niños que guardaban silencio. Y de hecho, estos niños no se habían puesto en contacto entre sí. Y aquí tenemos a ese protagonista, David Davis, que les lleva al lugar en donde aquel impresionante objeto había supuestamente aterrizado. Pero cuando llegan allí no encuentran ninguna marca, ninguna, lo que podríamos llamar, ninguna evidencia de peso sobre el terreno, nada. El crío, eso sí, tampoco vio ningún tipo de tren de aterrizaje o señales de que hubiese tomado contacto con la Tierra. Se fijaron posteriormente en que había un poste de telefonía que estaba cercano y que parecía que estaba doblado, pero quizá aquello era ni más ni menos que un defecto anterior a aquel incidente. Claro, la cosa se ponía muy difícil, el chaval no estaba soltando prenda, tenía un miedo, pero acabó revelando el nombre de los otros 5 compañeros que estaban con él. Y aquello fue un paso de gigante, porque claro, si hubiese sido todo mentira, ¿para qué tanto misterio? Se decían los investigadores, el niño ya habría tenido que caer, sobre todo por la presión de los padres, de esos investigadores y de los periodistas. El director del colegio a todo esto seguía con atención todo lo que estaba pasando, escéptico y tremendamente desconfiado de todo lo que es el tema de los ovnis. Decidió tomar cartas en el asunto y preguntó a los padres de cada uno de los 6 niños protagonistas si entre ellos habían tenido contacto entre sí tras el incidente, y ellos dijeron que no, que sus críos no se habían movido de casa y que tampoco habían llamado a sus compañeros para comentarlo. Creo que eran unos chavalillos de 10 años realmente, ¿no? La respuesta en todas las casas fue negativa y cada uno efectivamente se fue a su casa. Se les hizo entonces venir a los padres con los hijos y a cada uno les pusieron en una clase, y de hecho en presencia del periodista y del investigador, este periodista del periódico de Gales y de este investigador del Bufora, pues les empezaron a hacer preguntas sobre lo que había pasado. Se les pidió, de hecho, incluso hacer un dibujo sobre todo el incidente, y lo cierto es que cuando los compararon no salían de su asombro. Los dibujos exponían diferentes perspectivas porque, claro, los niños se fueron acercando, algunos se fue quedando un poquito más atrás por más miedo, pero resulta que los testimonios eran idénticos. Estas fueron las declaraciones que vamos a leer a día de hoy, en este momento, 2015, textualmente, de esto que ocurrió en el año 1977. John Davis comenta lo siguiente, dice: estábamos jugando cerca de unos arbustos al final de los terrenos del colegio cuando vimos aquel objeto. Philip Rees, mi amigo, estaba intentando acercarse y ver bien aquello tan grande y alargado que había bajado. Era plateado, brillante y reluciente, pero se movía a tirones. Vimos aquello y entonces salimos corriendo. Tenía las orejas muy grandes y puntiagudas y era muy, muy alto. Tuve mucho miedo al ver aquello. Aquí hablamos de esa primera descripción: plateado, brillante, reluciente, alargado, como pudiésemos hablar como cilíndrico, y de hecho que se movía a tirones, como estos casos que hemos visto de estos ovnis que parecen tener problemas técnicos. Y luego hablan de que esa mención a las orejas grandes y puntiagudas no es sobre el objeto volador no identificado, sino sobre el ser que parecería estar merodeando en las proximidades de aquel ovni supuestamente aterrizado. Vamos a ver las declaraciones de Philip James Rees, de 10 años, el segundo chaval que lo ve. Dice: vimos un objeto plateado a la altura del suelo a la 1:30 de la tarde cuando nos fuimos a comer, y a las 2 cuando volvimos todavía estaba allí. Le pedimos a nuestro maestro si podía acompañarnos a verlo, pero no nos creyó y no quiso venir. Cuando bajamos, empezamos a acercarnos a aquello y algunos de mis amigos se acercaron tanto como para ver una figura cerca del objeto. Yo no me acerqué, tenía miedo. Mis 2 amigos
Tudor y David también tenían mucho miedo. Y eso sí, el chico pudo realizar, este chaval estaba bastante lejos del tema, lo hace con su descripción, con sus parcas palabras, son un chaval de 10 años, tampoco podemos entender que pues podemos tener bueno, lo que sería un comentario o un testimonio muy técnico, pero este chico hizo un dibujo muy expresivo sobre lo que era aquello, ¿no? Y se puede ver perfectamente esas orejas puntiagudas ante un caso absolutamente extremo dentro de la ufología y en la descripción de estos seres humanoides que acompañan a estos objetos. Vamos a ver qué es lo que dice Michael Mathison Wiff, de 11 años, dice: no me fijé bien en el ser, pero sí en el objeto. Era plateado, alargado, con forma de cigarro, con una gran cúpula y una luz roja parpadeando en la parte de arriba. Es decir, este chico lo que más le llama la atención del tema realmente no es el ser, el ser lo entiende o lo comprende o no le espanta tanto, pero lo que le fascina realmente es ver esa cúpula y esa luz roja parpadeando en la parte de arriba, una descripción que desde luego pues pasa inadvertida para otros niños, ¿no? Pero que él se fija muchísimo en eso. Luego tenemos el testimonio de David R. George, de 9 años. Dice: vi a ambos, al objeto y al ser. Primero a la salida del colegio y luego cuando salimos. Esto corrobora la versión de sus anteriores compañeros. Dice: el objeto era inmenso y plateado, brillaba y se movía a tirones, se parecía a un plato con un punto rojo arriba. Vi a un monstruo al lado, era alto y vestía un traje también de color plateado. No vi bien su cara, pero sus orejas eran extrañas y muy largas. Me asusté tanto que corrí llorando hasta mi casa. Claro, pobre chaval, después de ver aquello, se va llorando. Es un chavalín pequeño, ¿no? ¿Cómo lo habríamos pasado nosotros si hubiésemos visto aquello? Claro, es muy curioso porque habla otra vez, de ese fuselaje inmenso, plateado, que se movía a tirones, que brillaba, otra vez ese punto rojo arriba, y luego ese monstruo al lado con ese traje plateado también y esas orejas de punta que describe en su dibujo y que es absolutamente espectacular, uno de mis preferidos de toda la historia de la ufología y que desde luego pues me plantea muchísimas preguntas al respecto de la procedencia de este tipo de seres o de si están realmente el fenómeno pues lo que sería trabajando o sacando una visión del subconsciente de los testigos. ¿Por qué sacaría esta extraña visión del subconsciente de estos 6 niños? Vamos a ver qué es lo que dice Tudor Owen Lloyd Jones, de 10 años, porque realmente este chico tampoco dice mucho, un chico más reservado, pero expone lo siguiente. Dice: el objeto estaba cerca del suelo y detrás de los arbustos. Cuando vi aquella especie de hombre, admito que me asusté mucho. Este chico lo que hace es un poco pues poner en situación espacial todo eso, es decir, que cada uno de los críos lo ve de manera igual, pero lo expone de manera diferente, en base a su personalidad, quizá también a su coeficiente intelectual, quizá a su propia educación o a su propia facilidad de habla. Pero aquí tenemos el testimonio, que es quizá uno de los más espectaculares de todos, de un chico que desde luego se explica perfectamente, tiene 9 años, se llama Jeremy Passmore y es quizá la más expresiva y la más descriptiva descripción de todo esto. Dice: vi a aquel ovni. Era de un color plateado, incluso tirando a verde. Era como un disco por abajo y una cúpula por arriba con una luz en lo alto. Estaba como unas 300 yardas, que serían 270 metros. Se movió y entonces desapareció de repente sin hacer ningún ruido. Yo estaba con los demás. David George quería que le acompañásemos al servicio de lo asustado que estaba. Tudor lloraba porque pensaba que aquello iba a atacarnos. Corrió llorando hasta su casa y todos le seguimos. Algunos niños de nuestra escuela no nos creen. Tratamos de contarles lo que nos había pasado, pero no nos creyeron. La visita de aquel monstruo y de aquel platillo duró como 5 minutos. Y claro, la descripción realmente de este chico con su dibujo es absolutamente espectacular porque enlaza perfectamente con la de los otros chavales. Y estos niños no se habían puesto en contacto entre sí y de hecho estaban aislados en el momento en el que hicieron cada uno por su cuenta el dibujo. Si los ponemos en comparación los 6 dibujos de lo que sería la localización, realmente nos encontramos con pues algo muy pero que muy similar. En todas las descripciones observamos un objeto con forma del típico disco o el típico platillo volante, un poco con forma de cigarro y
de hecho, alguno de los chavales llega a exponer detalles como una puerta, la luz roja y de hecho, pues por supuesto, estas impresionantes orejas a cada uno de los lados de la cabeza de este individuo. Claro, ahí están las declaraciones de los niños, cada uno con su perspectiva, su psicología, su forma de ver el mundo realmente, ¿no? Y su forma de expresar sus emociones. Sea como sea, el fenómeno ovni parece presentarse ante diferentes perfiles humanos en distintas épocas y desde luego con una aparente aleatoriedad que, bueno, pues no lo es tanto. En la ufología contemporánea se debería entender este tipo de incidentes en un contexto en el cual el fenómeno casi que se presenta eligiendo a los actores de su propia película, de su propia escenificación. Esos niños y no otros, esa localidad y no otra, ese mes, ese año, ese día, ¿y por qué? Es que es imposible realmente saber algo en el absurdo y fascinante teatro de lo bizarro, de lo horrendo y de lo fascinante del mundo de los ovnis. Teatro tétrico para algunos, quizá demasiado absurdo y extraño, quizá espectacular para otros, pero desde luego nunca dejando indiferente a nadie. Aquí tenemos este caso que desde luego enlaza perfectamente con ese incidente de Ruwa de Zimbabue del año 1994, estudiado por el psiquiatra de la Universidad de Harvard, John Mack, que desde luego es absolutamente espectacular y que también pues enlaza un poco con el extraterrestre extrañísimo que veíamos en el caso de Kofu en el año 1974 en Japón, cuyo aspecto es que es clavado al de estos niños de Gales y que también pues podría estar corroborando la existencia de un tipo de humanoides que desde luego pues se caracterizaría por un mono muy ceñido, casi como el que llevo yo, que muchos de vosotros pues me comentáis y tal, y desde luego pues eso sí plateado, yo lo llevo negro, ¿no? Y eso sí, unas puntiagudas orejas y lo que serían unas facciones prácticamente con pequeñas ranuras para los ojos y para la boca. Bueno, ¿qué os ha parecido el incidente? Siendo niños, ¿también habríais salido corriendo? ¿Os habríais acercado? ¿Qué grado de credibilidad os dan este tipo de sucesos? Yo os espero en los comentarios, desde luego, espero que esta forma de describir el incidente en base a las declaraciones de los testigos creo que también sirve mucho para hacernos una idea de lo que pudo ocurrir, teniendo en cuenta que no tenemos más testimonios que los de esos chavales, pues es muy posible que estemos ante, en mi opinión, un incidente de características completamente reales que estaría exponiendo un contacto absolutamente fortuito, podríamos decir, quizá, ante un problema de mantenimiento de ese objeto y quizá uno de estos seres que habría bajado para ocuparse de algún tipo de fallo mecánico en su objeto. Parece que los ovnis que visitan la Tierra en algunas ocasiones parece que no han pasado la inspección técnica de vehículos del espacio, ¿no? Casi podríamos decir un poco como chascarrillo. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Las autoridades. Psicología pura y dura, por otra parte aplicable no solamente a niños, sino también a los adultos. La complejidad del ser humano, sus motivaciones, sus anhelos, lo que se es capaz de conseguir o de hacer para conseguir un objetivo, en este caso llamar la atención. Lo curioso es que estamos hoy ante un incidente que, como decíamos, las autoridades estudiaron por separado y no fueron capaces de coger en una sola contradicción a los protagonistas del mismo. Ni un solo detalle, de hecho sus historias se complementaban perfectamente como un puzzle unas con otras. Parecía que fuera lo que les habría pasado a aquellos chavos, presenciaron con sus propios ojos cómo un objeto volador no identificado descendía y aterrizaba en un campo muy cercano a la escuela lleno de arbustos y de matorrales. Algo similar a lo que pasó en Ruwa, en Zimbabue, en el año 1994, pero aquí hubo una interacción realmente fuerte. Algo pasó, algo dejó a los niños tremendamente traumatizados y al menos a 6 de ellos, sobre todo porque fueron los que se acercaron, igual que en el caso de Ruwa, de Zimbabue, a ver aquello. A las 16 horas y 50 minutos de aquel
realmente les impresionó tanto que dieron la misma versión de lo sucedido a sus padres y a la policía. Vamos a hablar de un incidente que apareció en los años 70 en la BBC, en un programa en donde diferentes niños hablaban de temas de actualidad, hablaban por ejemplo del conflicto con el Ulster en Irlanda, hablaban de la crisis económica y hubo un programa especial que fue tan polémico que llegó a emitirse en un programa de difusión nacional y que fue incluso investigado por el Ministerio del Interior británico. Y es que allí se habló de uno de los avistamientos más impresionantes de la historia del Reino Unido. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Niños y ovnis, una extraña mezcla que se da en el fenómeno en ocasiones y que es muy difícil de estudiar. Se tiende a pensar que, en base a diferentes estudios, los infantes pueden desarrollar una tendencia innata a la mentira para conseguir sus objetivos, pero lo cierto es que hay diferentes casos en donde diferentes niños han llegado a afirmar cosas absolutamente sorprendentes estando separados entre sí y hablando en una misteriosa zona del país de Gales, un nombre sugerente, el Triángulo de Broadhaven, que desde luego pues pasará a la historia como un incidente irresuelto y desde luego a todas luces pavoroso pero fascinante a día de hoy para todos los que nos gusta el fenómeno ovni. Así que si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ese día 4 de febrero de 1977. Según el periódico regional Western Telegraph, este periódico se hizo eco de la noticia 3 días después. Resulta que 14 alumnos de la escuela de Broadhaven, situada en Haverfordwest, al sur de Gales,